Está machacando con los rayos. Vamos a los mitos. Vamos a hacer un pequeño test. ¿Estáis preparados? Un pequeño test. Si alguien tiene papel y lápiz, mejor. Si no, puede contar con los dedos, no hay problema. O si no hay papel y lápiz, es muy fácil, No diría que es test. Una serie de preguntas para que aprendamos algunas cosas interesantes. Con respecto a la neuroeducación, ¿cuáles de los que yo les voy a presentar son mitos y cuáles no lo son? Vamos con el primero. Eso seguro que ya lo tenéis claro, ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora. No me digáis nada. Vais anotando. ¿Cuáles son falsos y cuáles son mitos y cuáles no son mitos? Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Hay otro. Esta es la teoría que cuando más yo pueda descubrir cosas, mejor va a ser mi aprendizaje. En vez de que me las den hechas, las busco yo. Hombres y mujeres aprenden de manera diferente. Aplicar los estilos de aprendizaje, programación neurolingüística. Si alguien no está familiarizado con eso, la programación neurolingüística dice que tenemos distintas formas de aprender y de procesar los estímulos externos que tienen que ver con lo visual, auditivo y kinestésico. Entonces la propuesta para la neuroeducación es, mire usted, tiene que trabajar, depende del estilo de aprendizaje del alumno. Tiene que trabajar visualmente con ese alumno, tiene que trabajar auditivamente o kinestésicamente, es decir, a través de las sensaciones, etc. Existiendo Internet no necesitamos tanta memoria. ¿Para qué memoria? El rendimiento es siempre signo de aprendizaje. El rendimiento significa una prueba, una pregunta que puede estar haciendo en clase. Si responde bien, es que aprendió. Volver a leer y resaltar es la mejor forma de repasar. ¿Van anotando? Aunque sea con los deditos. ¿Cuál es falsa, cuál es verdadera? Siempre podemos confiar en lo que recordamos. Conocemos bien lo que sabemos. O sea, yo sé que no sé tal cosa o sí la sé. Tener que esforzarse en recordar no ayuda a la memoria. Es negativo. Todo está en emocionar para un mayor aprendizaje. No sé si voy rápido, más o menos bien, ¿no? Nuestro hemisferio izquierdo es el de la lógica y el derecho, perdón, el izquierdo, perdón, me equivoqué. El izquierdo es el de la lógica y el derecho es el creativo. Perdónenme, ahí estoy. Y el derecho es el creativo. O sea que tenemos un hemisferio creativo y un hemisferio lógico. El aprendizaje es proporcional a la dedicación del alumno. Concentrar el estudio en poco tiempo es más efectivo que hacerlo espaciado. Guardar muchos datos agota la mente. La dislexia se reconoce porque se invierte en las letras. Porque un profesor o un alumno puede, porque dice las cosas, empieza a decir las cosas al revés. Los bebés y niños que escuchan música de Mozart desarrollan mejor su cerebro y su personalidad. Esto está muy en boga. El azúcar produce hiperactividad en los alumnos. Que no me coman azúcar, pues se vuelven locos, se empiezan a portar mal, tienen déficit de atención, etc. Las historias y los juegos son válidos hasta cierta edad. Y finalmente, sí, estas son las 19. ¿Ya han hecho la cuenta? ¿Sí? A ver, que alguien me diga cuántas ha dicho que es un mito. ¿Qué es un mito, por ejemplo? O al revés. ¿O cuál no es un mito de estas? ¿Cuántos? A ver, que alguien me lo diga. No vamos a hacer el test en todos porque tardaríamos mucho. Alguien que se atreva. ¿Cuántos voy a dar sí, la posibilidad de hablar, pues están algunos silenciados. En todo caso, que alguien levante la mano con la herramienta levanta mano, hagan clic en participantes. Y solo utilizamos el 10% de nuestro
nuestro cerebro es un mito. De acuerdo, es un mito, de acuerdo. Pero me gustaría que alguien dijera cuántos ha dicho que no son mitos o que son mitos. Yo digo que todos. De los 19. Que me digan, mira, 8 son mitos, 3 son mitos, 4. 13. ¿13 son o no son? Son mitos. 13 son mitos. Bien. ¿Qué No, más? no. Yo tengo ¿Alguien 10. más? 10, Eduardo. Sí. Tú dices que 10 no son mitos. Que sí son mitos. Ah, que 10 son mitos. Perfecto. ¿Alguien más? Uno o dos más. Uno o dos más. Y 12 son mitos. ¿Cuántos? 12. 12 son mitos. Bien. Uno más y ya está. A ver. 7 son mitos. 7 son mitos. Bueno, señores, todos son mitos. ¿Viste? Gané. Todos los 19 son mitos. Todos. Pero no se preocupen, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? No aprendimos nada. Yo gané. Pero miren, no se preocupen. No se preocupen. El 70% de los educadores, de gente que se dedica a la formación, ¿sí? Dice que de estos cree en la gran parte de estos mitos. El 70%, un estudio hecho por la Universidad de Houston. El 70% cree que son mitos. Señores, que no son mitos, que hay muchos que no son mitos. Todos son mitos. Si se le pregunta a la gente común que no ha tenido respuesta, es muy interesante el trabajo porque lo hace sobre gente que no ha tenido ninguna exposición, sobre gente que ha tenido exposición a la neurociencia, pero no es docente, gente que es docente, que ha tenido exposición a la neurociencia, y gente docente que no ha tenido exposición a la neurociencia. Por supuesto, los docentes salen mejor parados, pero no demasiado. Y cuando se les pregunta también si han hecho cursos o tal, sí, muchos han hecho cursos que tienen que ver con neurociencia y persisten aún los mitos. Uf. Todos son mitos. Pues sí. Igual nos lleva mucho tiempo repasar uno por uno, ¿no? Pero les aseguro que son todos mitos. Y podemos tomar algunos así que son al azar. Por ejemplo, la famosa programación neurolingüística científicamente no está demostrada en absoluto. Además, es muy poco práctico enseñar un aula, estar definiendo quiénes son los chicos kinestésicos, los visuales, los auditivos. No hay nada que mejore la práctica del aula con multi-estímulos. O sea que no, en el peor de los casos o en el mejor de los casos no aporta mucho. A ver, ¿qué otro? Alguno muy común. Volver a leer y resaltar es la mejor forma de repasar. No. Funciona, bueno, mejor que nada funciona, pero lo mejor es probar la memoria, volver a repetir, volver a probar la memoria. Es mucho mejor que releer y marcar, releer y marcar y releer y marcar. Y me voy tan tranquilo y me voy al examen. Y esto es muy, muy común, ¿eh? Recordar, asociar, hacerse autopruebas de memoria, cerrar el libro y decir, ahora voy a ver si esto lo puedo hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué otro? Otro muy común para toda la gente, que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen funciones diferentes. Uno es el hemisferio creativo, el otro es el hemisferio lógico. Eso es una historia que viene y todavía se usa, y muchos dicen, sí, el hemisferio creativo. Pues no. El cerebro funciona como uno solo, el cerebro funciona de manera integrada, que hay ciertas zonas que tienen ciertas funciones más que otras, es cierto, pero nada más que hasta ahí. ¿Sí? Algunas cosas que tienen que ver con esto, con modas como escuchar música de Mozart. Resulta que hay un montón de madres poniéndole música de Mozart al niño, porque cuando sea adulto y va a desarrollar mejor su cerebro y su personalidad. También a las vacas se les pone música para que den más leche, eso no lo sé. Está demostrado científicamente, pero que a los niños no está demostrado científicamente que funciona. El azúcar es otro mito, también muy creído por padres y profesores de que no, el azúcar lo vuelve loco. Es verdad que es un generador de energía, pero no es el factor de hiperactividad, ni de portarse mal, ni de cosas por el estilo. Y otro que sí quería notar también es que las historias y los juegos son válidos,
hasta determinada edad. Nuestro cerebro está preparado para las metáforas, para las historias. Está preparado para ello. Imagínense nuestra evolución, ¿no? Es bastante lógico que alguien llegara y claro, llegara a la cueva, un hombre prehistórico, y contara su historia de cómo casi lo pilla un tigre de dientes de sable. Todos lo escuchaban, es lógico, ¿no? No llegaba y empezaba a teorizar sobre el tigre de dientes de sable o hacer disquisiciones demasiado intelectuales. Simplemente contaba su historia. Nuestra mente está preparada para eso. Y nuestra mente es ávida y le gusta jugar. Mira, nosotros hemos tenido un salto enorme en la atención de los alumnos, introduciendo lo que ahora se llama gaming, que son juegos en la formación. En los másteres nosotros introducimos juegos. ¿Y qué es el premio? El que gana el juego, pues resulta que tiene una mención que en algún momento, si junta una serie de menciones, su nota suma para su nota final. No sabes cómo se vuelve loco. Pero además premios y juegos, como decir, ¿por qué no cuentas cuántas veces la palabra neurociencia está en este artículo? Nada más que eso. Pero lo estamos forzando a que lea el artículo, que se fije, que vea la palabra neurociencia y finalmente termine aprendiendo. Acá quiero aclarar una contradicción y ya pasamos de esto, ¿no? Todo está en emocional. Hemos hablado que la emoción, que primero todo pasa por la emoción antes que por la razón, etc. Entonces parece una contradicción. Lo que pasa, y esto lo he puesto a propósito, porque hay a veces una exageración en esto, entonces los profesores o nos quedamos todos con esto, resulta que hay que emocionar, entonces, qué gracioso, me he visto el payaso, hago esto, hago lo otro, digo tonterías, cuento chistes, y después resulta que los alumnos se acuerdan de los chistes y no se acuerdan de los conceptos que estás queriendo transmitir. Cuidado, no vaya a ser tan fuerte la emoción que se acuerden de la anécdota y no se acuerden del fondo. ¿Sí? Las emociones, sí. ¿Tenemos que usar emociones? Claro que sí. Pero no solo eso. Bueno, ¿por qué se producen los neuromitos? Diferencias entre el vocabulario profesional, hay unos que están en una esfera, lo que siempre suele ocurrir. Los neurocientíficos están en una esfera, los docentes están en otra, y juntar las dos cosas es todo un desafío y todo un problema. Poca sensibilidad, que tiene que ver con esto. Falta de profesionales y organizaciones capacitados para cerrar esa brecha. O sea, para unir qué es neurociencia y qué es la pedagogía y unirlo en una sola cosa. Y luego, hay cosas que son atractivas. Nuestro cerebro tiende a... ¿Por qué existen todas estas paranoias, ¿no? Todo esto de creer en las cuestiones raras que nos manejan, ¿no? Que nos manejan nuestro cerebro, que tal. Porque son explicaciones simples. Y nuestro cerebro, yo os decía que es muy eficiente y busca las cosas rapidito. Yo no quiero gastar mucha energía. Y cuando a mí me das una explicación que me parece más o menos coherente, es mía, listo, la adopté, adiós. Venga. Me gusta, es fácil. Los dos hemisferios cerebrales, listo. Mira qué fenómeno, los dos hemisferios cerebrales, listo, ya está. Ya lo asumí, ya asumí un mito. No me dedico a buscar información, a criticarla, a compararla, ya está, lo asumí. ¿Sí? Ese es el porqué de los neuromitos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y luego damos lugar a las preguntas. ¿Hasta dónde podemos llegar? Recordemos esto. ¿Cómo de esto llegamos a una pequeña diferencia con respecto a la educación, ¿no? A la educación por correo, información por correo. Pasamos por esto. Pasamos por esto. Y ya estamos en esto, ¿eh? Realidad virtual, realidad aumentada para que aprendan los alumnos. Estás estimulando el cerebro, creando curiosidad, motivando. Es potentísimo esto. Y esto ya existe, ¿eh? Esto es una realidad, esto no es una ficción. El profesor en este momento está viendo quién lo atiende y quién no lo atiende, de los alumnos que tienen clase. Por ejemplo. No tiene que estar mirando. ¿Tú por qué no? Nada más con decirle que nos están mirando ya se van a portar mejor. Fijaos hasta dónde estamos llegando, ¿no? Esto es otra realidad que les contaba al principio también.
Este profesor está hablando con todos estos alumnos y puede estar viendo cuáles son sus reacciones. Si lo que está hablando les gusta, si están aburridos, si no están aburridos, si están fastidiados. Sí, pensemos en todo esto, entonces, recién ahora preguntémonos a dónde podemos llegar. Abramos la cabeza, porque es impresionante. Nos guste o no nos guste. Y además, sin prejuicios, por favor, y sin cuestiones éticas de por medio, simplemente planteándonos a dónde podemos llegar. Datos individuales de la estructura de actividad del cerebro. Hoy con las tecnologías, con el Big Data, con las herramientas biométricas podemos perfectamente saber cada uno de mis alumnos. Claro, si tengo un foro de 500 alumnos no lo voy a saber. Pero sí puedo, ojo, que sí puedo saberlo, pero por lo menos por ahora no parecería práctico. Para estrategias individualizadas de aprendizaje. Mapeo completo del cerebro para desarrollar estrategias biológicas. Eso no nos parece muy lejano, ¿no? Ahí ya podemos empezar a discutir éticamente lo que queráis, pero sustancias químicas para la mejora cognitiva, yo no las veo muy lejanas, ¿sí? Se empezarán con problemas de aprendizaje, para el trastorno de hiperactividad, por ejemplo, o para la dislexia, o para lo que se puede hacer. De hecho, ya se da. Y mejorar la inteligencia genética, la manipulación genética a la que hemos llegado, no sabemos lo que están haciendo, ni nos podemos hacer una idea. Así que mejorar la inteligencia y hacer supercráneos no me parece demasiado difícil, si abrimos nuestra mente, ¿no? Esto es más duro. Integración con dispositivos de inteligencia artificial. Ya se están haciendo interfaces cerebro-máquina. Ya se han logrado avances muy importantes en manejar computadoras, ordenadores con la mente, sin tocar el teclado, dándole órdenes mentales al ordenador para que haga determinados procesos. Toma. Implantar chips en el cerebro también. Elon Musk lo está probando. Implantar chips en el cerebro. Por ahora se hacen, hay una mezcla entre temor y esperanza para gente que tiene problemas. ¿Qué pasa si yo inserto un chip y una persona que no puede caminar empieza a caminar? Hombre, eso es fenomenal. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto un chip para introducirle conocimientos? Y si en vez de introducir conocimientos, introduzco otras ideas. Hay cuestiones éticas muy duras en todo esto, ¿eh? La neurociencia es fenomenal, pero plantea unos cuestionamientos éticos impresionantes. Desafíos. Hay un desafío personal. Aprender sobre la neuroeducación. Señores, los que no están en actividad, porque es interesante y es bonito, y realmente, bueno, lo digo, pero los que están en actividad, vamos, es que es indispensable, es como decir, no, esos ordenadores, nunca se va a poder aprender a distancia, nunca vamos a poder, no, porque no sirve, porque es lo mismo, el que está en eso y todavía dice, no, que la neurociencia, igual que las tecnologías. Neuroeducación y neurotecnología son los dos grandes desafíos de los educadores. Y todos podemos ser neuroeducadores, no tenemos que ser doctores ni licenciados en física, todos podemos ser neuroeducadores en la medida en que nos toque y en la medida en que podamos, porque de pronto no es tan complicado, ¿no? Por lo menos la práctica de las cosas que salen de la neurociencia, ¿no? No ser un neurocientífico, pero sí saber aplicar cosas. Es decir, aplicar consejos válidos, científicamente, no caer en mitos o suposiciones. Porque yo he leído y me han dicho que es fenomenal a los alumnos hacer tal y tal cosa. Francisco Mora, que es un gran neuropedagogo, nos da 5 consejos, 5 nada más, pero que de eso se desprenden un montón. Si somos capaces de aplicar estos 5 consejos, ya podemos decir que somos unos neuroeducadores, aunque sea novatos, pero que ya estamos en camino. Fíjense. Empezar con algo provocador. Una frase, una imagen, una reflexión. Que no los deje indiferentes. Esa forma de empezar. Bueno, señores, hoy vamos a ver. Punto 1, por Dios. Eso está contra del cerebro, totalmente.
No saben cómo funciona el cerebro el que haga eso. Conectar con la vida de los alumnos. Dime cosas prácticas. Esto me acuerdo siempre de mi hija que estaba aprendiendo, cuando estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Ya, papá, ¿eso para qué sirve? 2 por 2, 4. No me lo aprendo, no me gusta, no me interesa, tal. Se me ocurrió decirle, mira, ven. Fuimos a la vereda y le dije, ¿cuántas baldosas hay aquí en la vereda? Las tengo que contar, papá. Y dice, no hace falta que las cuentes. Cuenta en este sentido las baldosas y después en el otro. Bueno, aquí hay 10 y en aquel sentido hay 30. Vale, hija. Si multiplica 10 por 30 te da todas las baldosas que están ahí adentro. Maravilla. Descubrió el sentido. Esto es conectar con los alumnos, conectar con cosas reales. Con cosas que dicen, hombre, eso es verdad. Yo eso me lo había preguntado. Hombre, esto es interesante. Uy, esto me va a servir. Tercer consejo de Francisco Mora. Haz que quieran y puedan hablar. Crear un clima donde no existe miedo a expresarse. Debemos terminar con eso, que el alumno que aprueba es el que repite lo que dijo el profesor. Ojo, no es fácil sacudirse de eso, ¿eh? Pero hay que ser valiente y capaz de decir como profesor, hombre, yo te voy a aprobar, porque el razonamiento que has hecho es válido. Es una vía de un razonamiento interesante, que no es lo que yo pienso y que a lo mejor la mayoría, pero es interesante, te apruebo. Hay que ser valiente para hacer eso, pero hay que hacerlo. Introducir incongruencias, contradicciones, novedades, sorpresas, desconcierto, incertidumbre. Despierto la atención, vuelvo a pensar en cosas, me hace pensar, me hace asociar. Mis redes sevianas se conectan estupendamente. Evitar la ansiedad, no nervios. Bien, Eduardo, si te parece, doy un poco la idea de unas pocas lecturas recomendadas, no quiero dar un gran listado de bibliografía, pero sí que tengan en cuenta, pues son básicas. Neuroeducación, de Francisco Mora. Quedarán grabadas. Neuroeducación en el aula, neurociencia, TAC, y bueno, y el blog de Universitas. Bueno, preguntas.